Toque al que tiene al lado y darle un beso, un abrazo. Si Dios ya nos está hablando. Decirle, Dios ya nos está hablando. Sí, el que tiene al lado, Dios ya nos estuvo hablando. Pero decirle, pero hay más, decirle. Pero hay más, decirle. No, amén, no, decía que de al lado hay más. Decimos la vida de la profeta Emma, una amiga de la casa. Dios la esté bendiciendo de una manera especial. Siempre es un honor tenerla con nosotros. Su visita nos bendice. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el nombre del Señor. Y confirmaba la palabra que vamos a compartir hoy, que tiene como título Sensible al Espíritu Santo. Y de acuerdo a lo que compartía el día domingo la palabra de la ofrenda. ¿Quiénes estuvieron el día domingo? Y hablaba acerca de que el milagro y la multiplicación vino después que se produjo, ¿qué? ¿Quién tuvo el domingo? ¿Qué hubo primero? ¿Qué hubo? Hubo orden y después se produjo el milagro. Después hubo la multiplicación de los 5 panes y los 12 peces. Decía que tienes al lado, Dios no sigue hablando. Decirle con ganas, Dios no sigue hablando. Decirle, el orden trae bendición. No sé si vas a cerrar un poquito el de afuera o el otro para que no acople tanto. Decirle de nuevo, el orden trae bendición. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Muy rápido la palabra del Señor en el libro de Hechos, en el capítulo 8, es el texto central. 8:4 al 13, por el título. Sensible al Espíritu. Si a la profeta no seas oidor olvidadizo. ¿Cómo era el título? Sensible al Espíritu. ¡Qué entusiasmo! Con ese entusiasmo arrebatamos todo lo que la profeta soltó, dijo que iba a venir. ¿Cómo era el título? Decía que en el lado sensible al Espíritu Santo. Bien, todos tienen la palabra para compartir. El que tenés al lado, el que está atrás, fíjate si tiene la palabra para compartir. Hechos capítulo 8, versículo 4 al 13. Vamos a compartir del 26 en adelante, pero Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces, ¿quién? Entonces Felipe descendió a la ciudad ¿de qué? Descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba ¿de quién? Y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran ¿qué? Eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado como Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, ¿qué decía Simón? ¿Qué decía Simón? Engañaba a la gente y le decía, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado ¿cuánto? Mucho tiempo. Les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron, ¿a quién?
que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿También creyó quién? También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con quién? Estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban, ¿de qué manera? Atónitos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dale un aplauso a la palabra del Señor. Muchos lo llaman Felipe el evangelista, otros creen que era Felipe el discípulo de Jesús, pero no era ni el discípulo de Jesús y no era un evangelista todavía, por lo menos ungido. Si da vuelta la página hacia atrás, en el capítulo 6, verso 2, vamos a encontrar quién era este Felipe. El Felipe que descendió a la ciudad de Samaria y hacía grandes milagros y pudo lograr que toda la ciudad se convirtiera al Señor Jesucristo. Hechos 6.2, ¿lo tiene? Hechos 6.2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermano, entre vosotros a 7 varones, ¿de qué? Buscad pues, hermano, entre vosotros a 7 varones, ¿de qué? Y hay que tener al lado decirle: buen testimonio. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Y a quién? ¿Y a quién? Y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quien orando les impusieron las manos. Este Felipe no era el discípulo de Jesús. Jesús tenía un discípulo, uno de los 12, era Felipe, pero decía que tenía al lado, pero este Felipe no era el discípulo de Jesús. Tampoco era un evangelista, como muchos dicen. Decía que tenía al lado, tampoco era evangelista. Era un hombre de buen testimonio, era un hombre lleno del Espíritu Santo y con sabiduría, que fue elegido. ¿Para qué trabajo? ¿Para qué trabajo fue elegido? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Felipe era un hombre de testimonio, lleno del Espíritu Santo, con sabiduría, y fue elegido con esos requisitos. ¿Para qué? Para servir, ¿qué? Entonces quiere decir que era un diácono. Si alguien que tenía al lado no era un evangelista, no era un discípulo, no fue el discípulo de Jesús, si era un diácono. Ahora, mire el requisito que tenía que tener solamente para servir las mesas y repartir los alimentos a las personas. Tenía que tener testimonio, estar lleno del Espíritu Santo, ¿y qué más? Tener sabiduría solamente para atender a las mesas, para servir, solamente para darle una atención, no para predicar.
No para subir a la plataforma, no para ejercer un cargo. Para servir a las mesas, este hombre fue elegido y era un diácono. Decía que tenía al lado, era un diácono. Decía que tenía al lado, si querés servir, tenés que tener los requisitos como Felipe. Él lo dijo, yo soy una persona muy sabia, no estoy para servir a las mesas. Él lo dijo, yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo no puedo servir las mesas, yo estoy para predicar. Él lo dijo, yo tengo una sabiduría grande, yo soy un hombre de testimonio, no, esta tarea no es para mí. Era una persona que se sujetaba, decía que era un hombre que se sujetaba a la autoridad. Amén. Era un hombre sujeto a la autoridad, lleno del Espíritu Santo, con testimonio, con sabiduría, pero cuando lo pusieron a atender las mesas, hizo su trabajo. Decía el que te al lado, cuando te pongas a limpiar el baño, aunque digas que estés lleno del Espíritu Santo, aunque digas yo hice todos los estudios, pastor, si le decís fuerte, aunque digas yo ya sé todo esto, pastor, no me voy a quejar, voy a obedecer, porque en la obediencia está la bendición. En otras palabras, era un hombre humilde. No se jactaba por el buen testimonio, la sabiduría y estar lleno del Espíritu Santo. No se sentía mucho más que otras personas por tener todos esos requisitos. Sino dijo, amén, para esto estoy. Y así comenzó el ministerio de Felipe. ¿Cómo comenzó el ministerio de Felipe? Sirviendo a las mesas, haciendo de mozo. Decía que no, pero ese fue el comienzo. Sí, todos tenemos un comienzo. Por más que estemos llenos, por más que busquemos, por más que conozcamos, necesitamos tener un comienzo. Decía que en el lado es importante tener un comienzo. Así que decirle, prepárate para limpiar la iglesia, prepárate para limpiar los baños, para ayudar en la casa de Dios. ¿Cuántos quieren servir a Dios aquí? ¿Cuántos quieren servir a Dios aquí? Mira ese que dijo amén y gritó bien fuerte y dice, ¿para qué estoy viendo, Cuando tenés el secador, la escoba, no vas a salir corriendo, Empezó como un diácono atendiendo las mesas y este mismo Felipe, cuando comenzó la persecución de la iglesia, desciende a Samaria a predicar la palabra de Dios. Ahora, dice la palabra que él era un varón que estaba lleno del Espíritu Santo. Podemos tener un buen testimonio, podemos tener sabiduría, es decir, podemos conocer la palabra y tener un buen testimonio, pero eso solo no alcanza. Decía que tenía al lado, no alcanza con tener un buen testimonio, no alcanza con que te sepas la Biblia de memoria. Decía que tenía al lado, no alcanza con saber la Biblia de memoria. Lo más importante es estar lleno del Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo Felipe fue lleno del Espíritu Santo. Amén. En Hechos 4, capítulo 4, verso 31, ¿lo tiene? Dice, cuando hubieron ¿qué? Cuando hubieron ¿qué? Podía lo que tienen al lado decir más fuerte. Decir. Cuando hubieron ¿qué?
el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos ¿de qué? Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Preste atención, cuando hubieron ¿qué? Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos ¿de qué? Entonces hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué hay que hacer para estar lleno del Espíritu Santo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Podría que te han dado decir orar, pero no de memoria. Pero no orar 5 minutos. No orar esa oración que cuando nos estamos yendo del trabajo, antes, mientras nos estamos poniendo los pantalones, nos acordamos que tenemos que orar y estamos orando. Ay, Señor, cuida mi trabajo. Esa oración es como que sí, desde poco tiempo y que nos acordamos. O a la noche cuando ya estamos acostados y estamos por dormir y nos acordamos que hay que orar. No nos vamos a levantar. Ahí Él dice mis sueños, mi casa. Decía que no ese tipo de oración, no ese tipo de búsqueda. La búsqueda que Felipe y los que estaban congregados en aquel lugar tenían era una búsqueda intensa. Decía el que tenía al lado, eran violentos para buscar al Espíritu Santo. Había intensidad en ellos. Tenían hambre de ser llenos del Espíritu Santo. Y eso no lo demostraban orando un ratito. La Biblia nos enseña de que cuando recibimos a Jesús somos sellados por el Espíritu Santo. Decía que te han dado el Espíritu Santo habita dentro tuyo. Y hay una línea muy fina entre nuestras emociones y nuestros sentimientos y la voz del Espíritu Santo. Amén. Y nosotros, la Biblia dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también ¿por qué? Andemos por el Espíritu. Que vivimos por el Espíritu. Y el Espíritu mora en nosotros, mora dentro de nosotros. Nos cuesta entender cuando una palabra viene de nuestro sentimiento, de nuestra emoción, y cuando viene del Espíritu Santo. A veces hay personas que están esperando que el Espíritu Santo les hable del cielo, o que descienda, que se le aparezca. Puede ocurrir, puede pasar. Pero decía que pero el Espíritu Santo está dentro tuyo. Decía que la voz del Espíritu Santo es interna. Dice, pero a mí el Espíritu Santo nunca me habla. Sí que te habla, lo que pasa es que muchas veces no sabemos diferenciar lo que sentimos, lo que queremos con lo que quiere que hagamos el Espíritu, con lo que quiere que haga el Espíritu en nosotros. El que está lleno del Espíritu Santo es sensible a la voz del Espíritu Santo. Amén. El que está lleno del Espíritu Santo es sensible a la voz del Espíritu Santo. Gente que dice, yo no conozco la voz del Espíritu Santo. ¿Saben por qué hay personas que no saben discernir entre las emociones y los sentimientos y la voz interna del Espíritu Santo? ¿Saben por qué? Dígame por qué, pastor. Porque no lo conocen. Porque no pasan tiempo con Él. Cuando usted no conoce a una persona, pero empieza a tener contacto, empieza a tener comunión, empieza a tener diálogo, empieza a conocer a la persona,
No hace falta, cuando usted conoce a alguien, no hace falta, a veces le hablan de atrás y sin que usted lo vea, escuchando la voz, sabe que le está hablando. ¿Es cierto o no? Nos pasa en casa. Por ahí nos llama algún hermano, alguna hermana. ¿Cuántos tienen hermanos y hermanas? ¿Cuántos tienen mamá, papá? A veces cuando nos habla en casa, no vemos quién nos habla, pero como conocemos su voz, ya sabemos quién nos habla, ¿verdad? ¿Es así o no? Martínez, Pedro, sin verlo, podemos identificarlo. ¿Es cierto o no? ¿Es cierto o no? ¿Es cierto o no? Amén. La gente que dice, yo no conozco, a mí nunca me habló el Espíritu Santo. Sí que te habló el Espíritu Santo, está dentro tuyo, mora dentro de ti. Pero el hecho de que vos no digas, yo no conozco al Espíritu Santo, tiene que ver con que no pasas tiempo con el Espíritu Santo. ¿Y cómo vas a oír o cómo vas a entender cuando el Espíritu Santo te habla si no tenés tiempo con Él? No podemos escuchar la voz de un desconocido. ¿O sí? Decía que en el lado, cuando tenés tiempo buscando la presencia del Espíritu Santo, cuando buscas al Espíritu Santo con intensidad, con esa intensidad que usted está hablando ahora, la misma. No sea tan intenso, a ver si pasa lo que dice aquí. Y empieza a temblar todo esto y... Decía que tenía al lado, necesitamos conocer al Espíritu Santo para identificar su voz. ¿Cómo vamos a conocer al Espíritu Santo si no pasamos tiempo con Él? ¿Cómo vamos a conocer al Espíritu Santo si nuestro tiempo está más dedicado a las cosas seculares, a las cosas que nos entretienen, y realmente al Espíritu Santo? ¿Cuántos entienden que están aquí por un propósito divino? Decía el que tenía al lado, no estás acá por casualidad. Hay un propósito de Dios con vos. Es decir, con tu casa, es decir, con tu familia, con tus hijos, si los tenés, con tus padres. Por más que corras, decirle, por más que huyas, como decía David, si voy al cielo, allí estás tú, si voy al abismo, allí estás tú, donde me mueva, allí estás tú. Decirle, hay que tener al lado, Dios te va a perseguir a todas partes. A mí no me habla, pastor, el Espíritu Santo. Uno no responde, pero ya sabe. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuántos aquí quieren predicar la palabra de Dios? ¿Cuántos aquí quieren predicar la palabra de Dios? El Espíritu Santo te capacita para poder predicar la palabra de Dios. Ellos no pudieron comenzar a predicar con autoridad la palabra de Dios. Ellos no pudieron comenzar a predicar la palabra de Dios sin antes ser llenos del Espíritu Santo. Lo que hace el Espíritu Santo te capacita para que vos puedas desarrollar el trabajo que Dios te encomendó aquí en la tierra. Decía que cuando seas lleno del Espíritu Santo, va a haber hambre en tu vida, va a haber sed en tu vida. No vas a poder estar sentado. Decir, vas a estar inquieto. Algo te va a molestar, algo te va a inquietar. Vas a decirle a tu líder, no estoy para estar sentado, necesito hacer algo, quiero hacer algo. Yo no puedo estar aquí. No puedo ocupar un lugar en la iglesia, no puedo pelear un volumen. ¿Cuántos van a buscar la llenura del Espíritu Santo? Hay que tener hambre y sed. Jesús decía eso.
Que tenga hambre y sed, venga. Beba del agua que yo le daré. ¿Y de su interior qué? Correrán ríos de agua viva. Hablaba del Espíritu Santo. El agua es un símbolo del Espíritu Santo. El que tenga hambre y sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán como ríos de agua viva. Hay gente que hoy se va a levantar violenta, que esta noche no va a dormir, que va a buscar al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo la despierta a las 2 de la mañana, va a revolear la almohada para el piso, va a revolear la sábana, va a revolear todo. Decirle que tenés al lado, para ser lleno del Espíritu Santo, hay que buscarlo con intensidad. Ahora, Felipe no fue el primero en predicar en Samaria. Empieza la persecución, Felipe desciende a Samaria, pero creo que hace poco lo dije, no me acuerdo, pero alguno que habrá estado atento, algún hacedor de la palabra se va a acordar. Pero ¿quién fue el primero que predicó en Samaria? ¿Qué dijeron allá? ¿Quién? Jesús. Juan capítulo 4, verso 39. Juan 4, 39. Juan 4, 39 al 42, ¿lo tienen? Juan 4, 39. ¿Lo tienen? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de ¿quién? De la mujer. Está hablando de la mujer samaritana. Está hablando de cuando Jesús, ¿se acuerda la historia de cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana en el pozo de Jacob? Amén. ¿Se acuerdan de esa historia? Que Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Y ella dijo, no tengo marido. Bien has dicho, porque 5 maridos han tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Parece que eres profeta, dijo la mujer samaritana. Fue corriendo a Samaria y les habla a los samaritanos y le dice, vengan, vengan, me parece que encontré al Mesías, al Cristo. Sale el pueblo de Samaria, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él. ¿A quién a él? ¿A quién a él? A Jesús. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos, y verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. El primero en predicar en Samaria, ¿quién fue? Jesús. Cuando pasa ese suceso de la mujer samaritana, los samaritanos vienen y le dicen, quédate 2 días con nosotros. Y Jesús se queda en Samaria, les predica, y muchos creyeron en Jesús. Dice la palabra que muchos creían, le dijeron a la mujer, ya no creemos por lo que tú dices, sino porque ahora lo estamos viendo, estamos escuchando a él y estamos creyendo por lo que él está diciendo. Amén. Pero fíjese que Jesús no pudo hacer lo que sí hizo el diácono. ¿Cómo era el nombre del diácono? Versículo 7 del texto principal. ¿Cuál es el texto principal? Hechos 8, 4. Versículo 6 en adelante. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían
esto dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran ¿qué? ¿Eran qué? Eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Decía que de al lado era un brujo, era un mago. Y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó ¿quién? Decía que no, también creyó el brujo. También creyó el brujo. Él también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. No solamente que el brujo se convierte al Señor, sino que pasa a ser un discípulo de Felipe. Jesús fue el primero en predicar en Samaria, y si bien ganó a algunos cuantos, no pudo hacer o no pudo lograr lo que sí logró ¿quién? ¿Y qué era Felipe? Diácono, un servidor de mesa. Y ahí se cumple la palabra que dice en San Juan 14:12: el que cree en mí, mayores cosas que las que yo hice, él hará. El que cree en mí, mayores cosas, decía Jesús, el que cree en mí, mayores cosas que las que yo hice, él va a hacer. Decía: el que tenés al lado, mayores cosas podemos hacer. Felipe era un diácono, era solamente un servidor. Y lo que Jesús no pudo hacer en Samaria, Felipe sí lo hizo. Toda la ciudad de Samaria se entregó al Señor. Hubo prodigios, hubo milagros, hasta los brujos se convertían. No importa el rango, no importa si a veces la gente está pretendiendo o queriendo o entiende que por tener un título de pastor, apóstol, profeta o evangelista, uno necesita tener un título para poder ser usado por Dios. Podría el que te al lado decir: no es así. Solamente hay que creer. Cuando el brujo de al lado de tu casa se levante, vos vas a creer. Cuando la gente que se levanta en contra de tu familia, hacerte trabajo, el brujo que se levanta a tirarte trabajo a la puerta de tu casa, podría que te al lado decir: ese va a ser tu discípulo, ese te va a seguir. Aquel que estaba buscando tu mal, después te va a golpear la puerta de tu casa y te va a pedir que vos lo ayudes. Pero es para gente violenta, que lo crea realmente. ¿Qué era Felipe? Servidor de mesa. Mira el que tiene al lado y decirle: besarle tu cara. Dios te puede usar igual. ¿Cómo creo que la gente cree? No, el pastor, por ser pastor, o profeta, o evangelista, maestro de la palabra, y ser un apóstol. No. Jesús dijo: el que cree en mí. Marcos 16 dice: y estas señales acontecerán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán enfermos. Decía que no hay que tener títulos para ser usado por Dios. Estamos en un tiempo en donde la gente quiere títulos. Quiere chamba. Decía que no importa la chamba. Decía no importa la chamba.
venga a orar a mi casa por mi hijo. Eso dijo, yo les he dado autoridad para hollar escorpiones y serpientes. Pastor, mi hijo está enfermo. En el nombre de Jesús tú tienes autoridad como hijo de Dios. Dice la palabra que Jesús sometió todas las cosas, potestades, principados, gobernadores, todo lo sometió, lo puso bajo sus pies. Y puso por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? ¿A quién? A la iglesia, así que tiene al lado a nosotros. Sé que el diablo te ve y tiembla. Los demonios te ven y tiemblan. Solamente que ellos actúan cuando ellos saben que tú no tienes autoridad. Pero cuando tú entiendes que tienes una autoridad delegada de lo alto, que no hace falta tener una chapa, un título, un rango, solamente creer y ejercer la autoridad. Tú vas a hablarle a la crisis y la crisis se va a ir. Vas a echar fuera el problema y se va a ir. Vas a echar fuera la miseria y se va a ir. Vas a echar fuera la escasez y se va a ir. Vas a echar fuera la angustia y se va a ir. Vas a echar fuera todo lo que se levante en contra de tu vida y se va a tener que retirar de tu casa, de la vida de tu familia, de tus hijos, de tu matrimonio, de tu ministerio, de tu llamado. Pero mira que te han dado de decir, esto es para gente que cree. Estamos en un tiempo en donde la gente quiere títulos. Si hay que tener el título, la chapa, el rango, no sirve. Sirve porque no te salva. Dice que dijo Jesús en aquel día, cuando Jesús vuelva, va a haber muchos que le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas. Y yo les declararé, apartado de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Quiénes son? Gente con título, con chapa, rango, ministros, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas. Predicaban algo que no vivían. Y predicaban algo que no creían. Si hay que tener al lado el título, no te salva. Por eso la Biblia dice, la fe sin obras es muerta. Si hay que tener al lado lo que te va a hacer salvo, son tus obras. Son tus frutos. Es creer. ¿Qué nos va a hacer salvos? ¿Qué nos va a hacer salvos? Las obras, los frutos, creer. Tocar que te al lado, a dos o tres que te han atrás, decirle obras, frutos, creer. Levantamos un poquito el retorno, por favor. Al de atrás, decirle obras, frutos, creer. Ay, el pastor ya se ganó el cielo, debe decir alguno. Ojalá. Dios nos ayude. Dios nos ayude a ser salvo, a alcanzar la tan bendita y ansiada salvación. La fe. Por eso Pablo decía dijo al final de su carrera, he peleado la buena batalla de la fe. He terminado mi carrera. He guardado la fe. Mira que te van a decir que nadie y nada te robe la fe que tenés en Cristo Jesús.
Todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Decirle todo, 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 todo. Capítulo 8 en el verso 26, ya terminando, que la hora avanzada, pero es algo que Dios viene poniendo en mi corazón y que vengo predicando bastante seguido. 8:26, un poquito más de repente. Tiene 8:26. Si hay que tener, ya terminamos y esto es lo más importante. ¿Sí? Fíjate lo que dijo la profeta, que hay que estar, ¿qué? ¿Hay que estar qué? Pasa el milagro, pasa la bendición, pasa y si pasa. Si pasa, pasa. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es ¿qué? ¿El cual es qué? El desierto, el cual es desierto de Samaria. Felipe va al desierto de Gaza. Miren qué sensible que era a la voz del Espíritu. Porque no sé cuántos de nosotros, habiendo provocado un avivamiento como el que predicó Felipe en Samaria, que toda la ciudad creyó en Jesucristo, todos se convirtieron en aquel lugar, se bautizaban, e incluso los brujos creían y se bautizaban y eran discípulos. Felipe ya no era el simple diácono. Después del gran avivamiento que ocurrió mediante su predicación y los prodigios y los milagros que él hizo en Samaria, ya la gente no lo comenzó a mirar como uno más del montón. Era una persona ya reconocida, había sucedido un milagro, prodigio, Dios lo había usado de una manera tremenda, la gente se estaba convirtiendo, pero viene un ángel y le habla a Felipe, le dice: bueno, Felipe, listo, ahora es necesario que vayas al camino a Jerusalén y que de ahí desciendas hasta el desierto en Gaza. Había 800 kilómetros literales de Samaria hasta donde Felipe tenía que ir. En ese tiempo no había avión, ni micro, ni autobús, ni nada. Dios lo saca de un mover tremendo que estaba ocurriendo, un mover tremendo del Espíritu que estaba ocurriendo, y lo envía ¿a dónde? ¿A dónde lo envía? ¿A dónde lo envía? Al desierto. Después de un mover tremendo del Espíritu Santo, después de ser tan usado, lo manda al desierto. Porque había allí una persona que necesitaba conocer también a Jesús. Yo sé que Dios va a levantar a muchos Felipes. Estamos en un tiempo en donde el predicador pone requisitos para ir a compartir la palabra, predicar la palabra de Dios. Si hay mucha gente, voy. Si hay poco, no voy. Si la iglesia linda, voy. Si la iglesia fea, no voy. Decía que te han dado: Dios te va a usar como Felipe. No, ahora decíselo con convicción: Dios te va a usar como a Felipe.
Pero cuando lo haga, mantén la humildad y recuerda esto, decirle, que un alma para Dios vale más que todo el oro y la plata de este mundo. Felipe lo dijo, pero ahora acá me están atendiendo, me están sirviendo, acá estoy cómodo, acá estoy bien. Cuando el ángel le habla, Felipe obedece. Se va. Y dice el 27, entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, no era cualquiera, encima no era cualquiera, era una persona de gobierno, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta, ¿qué? ¿A quién? ¿El profeta, el libro de qué? Y el Espíritu dijo, ¿a quién? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Acércate y júntate a ese carro. No se lo dijo cuando estaba en Samaria. En Samaria solamente le dijo, vete al desierto de Gaza. Y llegó Felipe al desierto. ¿Pero qué hago? Qué lindo mover que había en Samaria. Estaba tan lindo, había empezado a comer bien. Estaban honrando. En el desierto, calor. ¿A qué hago? Viene un carro. ¿Quién le habla a Felipe? ¿Quién le habla a Felipe? El ángel le dijo que vaya al desierto. Pero cuando el carro se acerca, ¿quién le habla a Felipe? ¿Quién le habla? Y el Espíritu dijo a Felipe, verso 29, acércate y júntate a ese carro. ¿Usted se da cuenta que Felipe nunca cuestionó ninguna orden que el Espíritu le dio? Decía que te ha hablado cuando el Espíritu te habla. Decir, cuando el Espíritu Santo te habla, solamente obedece. Y acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero entiende lo que lees. Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, ¿qué dijo Felipe? Si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró ¿en dónde? En Azoto, que era una ciudad de Judea, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Escuche, verso 39. Pueden subir los adoradores. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a ¿quién? Si el que tiene al lado del Espíritu arrebató a Felipe. Y el eunuco, ¿qué pasó? No le vio más. Pero no importó, siguió gozoso su camino, ya había recibido a Jesús. Verso 40, pero Felipe se encontró, ¿en dónde?
Póngase de pie. ¿Cuántos kilómetros caminó Felipe? Dije, ¿de Samaria a Jerusalén? Perdón, de Samaria al desierto de Gaza, ¿cuánto? 800 kilómetros. Llegó al desierto de Gaza. Fue sensible a la voz del Espíritu. Se acercó al carro. No dijo, en Samaria hay muchos que se están convirtiendo. Es más importante en Samaria porque hay más almas acá que allá. Y hay que tener al lado de decir un alma. Sí, un alma. Sí, un alma. Es más importante que todo el mundo. Cuando Dios lo comienza a usar como Felipe, no se corrompa, no se pervierta. Yo creo que aquí se van a levantar Felipes. Yo creo que de este lugar van a salir Felipes. Y no ponga condiciones. Sea sensible a la voz del Espíritu. David, un hombre con muchos errores, se equivocó, pecó, mató, adulteró. Pero había una virtud que tenía que era muy importante. Dice la Biblia que era un hombre sensible a la voz de Dios. Decirle al que tiene al lado, ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te hable, obedece. Imagínense usted si Felipe le hubiese dicho, pero al desierto hace un calor. Hasta allá. Hasta allá tengo que ir. Caminando tan lejos, pero si mira cómo lo que está ocurriendo acá. Si hay que tener, cuando Dios te mande, tú obedeces. Entró al desierto caminando. Pero después que bautizó al eunuco, del desierto se fue a Soto, una ciudad de Judea. ¿Y quién lo llevó? ¿Quién lo llevó, dice la Biblia? El Espíritu. ¡Qué tremendo! Entró caminando al desierto y se fue volando. Escuche. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando se vieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Versículo 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Decir al que tienes al lado, vas a estar caminando en el desierto. Desierto sinónimo de crisis, de luchas, de problemas, de dificultades, de tormentas. ¿Verdad? Sí, que te vas a andar caminando en el desierto.
Pero cuando salgas, saldrás volando en el Espíritu. Decía el que tiene al lado, tu desierto no fue creado para derrotarte. No fue creado para que vivas en el fracaso. Es decir, tu desierto va a hacer que el Espíritu Santo te lleve volando, te saque volando. El Espíritu